Bien, nos vamos a otros temas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso, valga la redundancia. Y para hablar de este tema vamos a tomar contacto hasta ahora con la abogada de la ONG Oceana, Javiera Calisto, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, gracias, Frecia. Buenos días, Sebastián. Hola, Javiera, ¿qué tal? Buenos días. Bien, Javiera, esto marca, o cuál es la importancia en qué consiste el proyecto. Lo pregunto porque después de la prohibición del uso de las bolsas plásticas, sería este un segundo proyecto de esta naturaleza que, por cierto, va en ayuda al medio ambiente. Sí, exactamente. Este es un siguiente paso luego de la ley de bolsas, pero yo creo que es un paso bastante más ambicioso porque incorpora los productos plásticos más encontrados en las playas. O sea, incluye cubiertos, revolvedores, bombillas, platos, vasos, y estos nuevamente son aquellos productos plásticos más encontrados en las playas. Entonces, en ese sentido, es un proyecto de ley muy ambicioso porque además también regula la botella plástica. Esto sin duda va a generar un cambio en la ayuda al medio ambiente, ya que hoy en día se es conocido que el plástico de un solo uso mata alrededor de 800 tipos de especies distintas, producto de que muchos animales consumen este tipo de plásticos. Javiera, y en ese sentido, ¿qué es lo que cabe dentro de esta categoría? ¿Son todos los plásticos asociados o hay algún tipo de excepción? Y segundo, ¿quién se hace cargo finalmente de lo que significa esta transformación? Sí, no. Primero tenemos que señalar que el proyecto de ley lo que regula son establecimientos de expendio de alimentos, es decir, restaurantes, cafés, bares, cafeterías. Entonces lo que hace el proyecto de ley es regular la entrega de este tipo de productos. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ahora va a ser nuevamente el consumidor el que tenga que pagar por estos otros productos. Ajá. Y la respuesta es que no, porque hay una respuesta mucho más integral en el fondo, la generación de productos desechables. ¿A qué me refiero? El proyecto de ley contempla una regla muy clara, que es que cuando yo me siento a consumir productos dentro de los establecimientos, o sea, cuando me siento a comer en un restaurante, me van a tener que entregar productos de carácter reutilizables. O sea, ¿qué estamos pensando? Lo que se ha ocupado toda la vida, cubiertos reutilizables, platos de cerámica, de greda, de vidrio, de bombilla, plástico, pero lo importante es que sean reutilizables. Y por otra parte, cuando el consumo se realice fuera de los establecimientos, en ese caso me van a poder entregar desechables, pero lo único que me van a entregar es el envase de comida preparada. Si me van a entregar, por ejemplo, cubiertos, bombillas adicionales, el consumidor expresamente va a tener que solicitarlo. Entonces, si yo estoy en la casa, por ejemplo, y pido comida, yo puedo ocupar los propios cubiertos. Entonces, en ese modo, el proyecto de ley lo que hace es prevenir la generación de todo tipo de residuos. Ahora, o sea, ya no reemplazamos el... ¿Perdón? Sí, Javiera, que un punto en ese tema, por ejemplo, el tema del delivery, que es bien relevante, ¿no? Sobre todo en el contexto en el que estamos y mucha gente lo está utilizando cada vez más, quizás. En ese caso, entonces, la empresa de delivery tendrá la posibilidad de enviar cubiertos desechables, pero tiene que preguntarle directamente al usuario y de qué material tendrían que ser. ¿Serán igualmente plástico o están obligados a entregar otro tipo de material desechable? Sí, el usuario va a tener que solicitarlo expresamente. Ya. Entonces, si es que yo hago un delivery y me llegan cubiertos y yo no lo solicité, ese establecimiento estará incumpliendo con la ley. Entonces, bueno, y ahora respecto a tu segunda pregunta, estos van a tener que ser de materiales distintos al plástico. Se prohíbe absolutamente que productos como cubiertos, como revolvedores y como bombillas sean de plásticos. Para otro tipo de productos, como por ejemplo el envase de comida, este va a poder ser de materiales distintos al plástico, o sea, estamos pensando en vidrio, aluminio, papel, cartón, bambú, etcétera, o de plástico certificado. Esta es una innovación de la ley que contempla los plásticos certificados, que es un plástico que es mejor al plástico tradicional, porque por un lado se aleja de las fuentes fósiles, o sea, son plásticos que vienen de fuentes renovables. Y por otro lado, este plástico va a poder ser compostable, ya que al estar en contacto con comida, es muy difícil que estos plásticos puedan ser efectivamente reciclados. Entonces, La respuesta que se le da es que estos plásticos van a tener que ser compostables.
Javiera, ¿cómo ha incidido la pandemia en estos desechos que se han encontrado en más de 23 toneladas anuales? ¿Esto ha incidido en el último año? Lo pregunto porque lo hemos visto a lo mejor en muchas zonas del mundo con mascarillas y precisamente con el delivery que ha aumentado también en esta época. Sí, nosotros desarrollamos un estudio que buscaba medir la cantidad de plásticos que se va a prevenir que sea en el fondo utilizado una vez que el proyecto de ley sea aprobado. Este estudio nosotros lo realizamos antes de la pandemia, por lo tanto no tenemos los números exactos de cuánto se aumentó el consumo de plásticos de un solo uso durante la pandemia, pero podemos ver que en el fondo simplemente a simple vista que muchas personas han acudido a este tipo de servicios estando encerrados en las casas, evidentemente. Pero por otro lado también está el tema de las mascarillas, que es un plástico de un solo uso, pero que tiene un propósito bastante distinto a los plásticos que estamos regulando. La mascarilla busca salvar vidas. En cambio, los cubiertos, los tenedores, las bombillas, los platos, la botella de plástica no va a salvar vidas. Y tenemos elementos que efectivamente pueden reemplazarlos y que son mucho mejores para el medio ambiente. Entonces, es bien importante distinguir entre plásticos de un solo uso que no necesitamos y plásticos de un solo uso que efectivamente pueden salvarle la vida a una persona. Javiera, falta un trámite legislativo? ¿Cuáles son el cronograma para saber ya cuándo podríamos tener una ley terminado y hecha realidad, concretada, ¿no? Sí. Bueno, debido a que la Cámara de Diputados hizo modificaciones en el proyecto de ley que venía del Senado, lo que corresponde ahora es que el Senado apruebe estas modificaciones. Son al menos 3 modificaciones que a mí me parece que van en la línea correcta. ¿Cuál? La primera de ellas es que la Cámara de Diputados extendió la obligación de venta de botellas retornables a todo tipo de establecimiento, incluido supermercados, almacenes, tiendas de conveniencia, minimarkets. Entonces vamos a encontrar que la botella retornable ahora, todo tipo de estos establecimientos van a tener la obligación de vender y de recibir la botella retornable. Antes en el Senado solamente los supermercados, los grandes supermercados, tenían esta obligación. Un segundo punto que se amplió en la Cámara es que ahora estará prohibido cualquier producto plástico, sea de plástico tradicional o plástico certificado, de cubiertos, bombillas y revolvedores. Ese es un paso también muy importante. Y el tercer punto es que el proyecto de ley establece que la botella desechable únicamente estará permitida cuando contenga un porcentaje de material reciclado y recolectado en Chile. Esos números del porcentaje de material reciclado, yo sé que esto es bien complicado, pero ese número se tuvo que ajustar a los números que ya se establecían en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Yo diría que esos son los principales cambios, pero que van en una línea correcta y que por lo tanto esperamos que el Senado los apruebe, evitando ir a una tercera a comisión mixta que retrasaría en el fondo la entrada en vigencia. Ajá. Entonces, si es que el Senado lo aprueba, podríamos tener una ley muy, muy pronto. ¿Cuáles son los plazos para eso o lo que esperan ustedes, Javier, aprox? Nosotros esperamos que al menos de aquí a la próxima semana el Senado ya pueda a comparar los dos proyectos de ley y ya en 2 semanas, si es que no se va a una comisión mixta, el Senado ya podría efectivamente aprobar el proyecto de ley. ¿Y la entrada en vigencia este año o el próximo? No, perdón. La entrada en vigencia de la ley, eventualmente, si se aprobaran esos plazos, ¿sería este año? Sí. La entrada en vigencia sin duda sería este año, pero como el proyecto de ley es tan ambicioso, contempla distintos plazos para la entrada en vigencia de las obligaciones contenidas en la ley. Por ejemplo, a los 6 meses, derechamente, se prohíbe la venta en establecimientos de expendio de alimentos de cubiertos, revolvedores y bombillas. A los 6 meses también los supermercados van a tener la obligación de vender y recibir botellas retornables. Bien. Y así progresivamente vienen otra serie de plazos más. Por ejemplo, para los establecimientos de expendio de alimentos, para los restaurantes, el plazo va a ser de entrada en vigencia de 3 años, porque muchos de estos establecimientos, como ya no se van a poder vender ningún tipo de desechable, van a tener que hacer cambios estructurales en sus cocinas y en sus sistemas de limpieza. Y terminar con sus propios stocks también, entre otras cosas. Javiera, gracias por conversar con nosotros hoy día, muy amable. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos.